Dios le bendiga, Dios le guarde, bienvenidos siempre fuertes a este su programa Armagedón. Estamos aquí hoy para dar un estudio bíblico con el maestro Juan y su compañero Lenny. Es un estudio a profundidad y queremos resaltar que estamos contentos de que nuestros hermanos estén aquí hoy. Y queremos dejar de paso a que nuestro hermano Lenny se esté presentando, dándonos su nombre, nuestro hermano. Amén, Dios le bendiga más. Soy su hermano y amigo Lenny Peña y estamos aquí para llevar un estudio de la palabra que se llama El secreto de Dios. Allí vamos a aprender más acerca de algunos conocimientos que hacen falta y estamos aquí para llevar la palabra del Señor. Amén. Amén. Esperamos que disfruten este espacio. Amén, amén. Bienvenido nuestro hermano. Y queremos dejar también a nuestro hermano, el maestro Juan, para que él así nos esté saludando. Bien, Dios les bendiga a todos. Feliz de estar acá nuevamente. Mi nombre es Juan Bautista, como ya ustedes sabrán. Amén, amén. Bienvenido. Pertenezco a la Iglesia de Dios, Luz y Verdad, dirigida o pastoreada por nuestra hermana Mercy Morrie King. Y estamos aquí para compartir con ustedes un concepto de la palabra de Dios que lleva como tema el secreto de Dios. Gloria al Señor. Amén, amén. Dios bendiga a nuestro hermano Juan de manera especial y su compañero Lenny. Nada, sean bienvenidos a este canal. Ustedes saben, este sitio acá es de ustedes. Queremos dejar de paso inmediatamente para aprovechar al máximo este estudio a nuestro hermano Juan, que es el que va a estar desglosando mayormente este poderoso estudio bíblico, el secreto de Dios. Muy bien, Dios les bendiga. En el programa anterior que tuvimos, llamado Las Moradas Eternas, ¿no? Las Moradas Celestes, hablábamos acerca de la sabiduría, recuerdo, y aunque hoy no vamos a abarcar de manera de frente totalmente a la sabiduría, porque es un tema bastante amplio, hablar de la sabiduría descrita en la Biblia podría llevársenos hasta meses si lo abarcáramos completo. Pero vamos a enfocarlo desde esta perspectiva titulada El secreto de Dios. Y esto está basado en el libro de Job, su capítulo 15. Libro de Job, capítulo 15, ¿verdad? Versos 7 y 8. Dice de la manera siguiente. Dice, ¿naciste tú? Eso es una pregunta que le hacen a Job. ¿Naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? Viene la segunda parte de la pregunta. Dice, ¿oíste tú el secreto de Dios? ¿Y está limitada a ti la sabiduría? Gloria al Señor. Esa es la escritura sobre la cual nos vamos a apoyar. Job, ahí los amigos de Job le dicen que hay un secreto en Dios. Y de paso a ese secreto se le llama la sabiduría. Voy a repetir el verso. Verso 8. Job, capítulo 15, verso 8. Dice, ¿oíste tú el secreto de Dios? ¿Y está limitada a ti la sabiduría? Entonces, según el mismo verso del libro de Job, el secreto de Dios tiene como nombre, en ese tiempo tenía como nombre sabiduría. Que de paso, la sabiduría en sí todavía no ha sido revelada. Eso lo vamos a revelar más adelante. ¿Por qué se le llama a la sabiduría el secreto de Dios? ¿Y qué es en sí esa palabra? Como dijimos en el programa anterior, habíamos dicho que si nosotros decodificamos esa palabra, vamos a descubrir muchas cosas que están ocultas detrás de ella. Entonces hay que decodificarla. Fíjese que en la ocasión anterior leímos en Génesis capítulo 3, verso 6. No sé si alguien tiene esa escritura ahí de los compañeros. Génesis 3:6
Vamos a ver qué dice, para que ustedes me sigan, tienen que seguirme la huella, porque todo este camino va enfilado detrás de esa palabra que se llama sabiduría y que dice aquí en este libro que es el secreto de Dios. Entonces, ¿por qué es secreto? Queremos que al final del programa, cuando usted descubramos esto, usted entonces va a entender mejor el Evangelio y va a comprender mejor cómo se debe vivir el Evangelio a partir de la revelación que hay detrás de esa palabra que Job llama aquí el secreto de Dios. Vamos a ver Génesis 3:6. Amén, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ok, déjelo ahí. Dice árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Yo no sé si ustedes observan acá en este verso que Eva esperaba alcanzar algo cuando ella comiera del árbol. Porque dice árbol codiciable para alcanzar eso que se llama sabiduría. Esa palabra es importante entenderla porque no es lo que simplemente o a simple vista parece querer decir desde el punto de vista quizás semántico o desde el punto de vista gramatical. No es exactamente eso. Eso es lo que menos es, ¿verdad? Entonces, para nosotros saber que Eva esperaba alcanzar, ¿verdad? Al tiempo de comer del árbol, hay que buscar otras escrituras que nos ayude a entender, ¿verdad? ¿Qué era? Para ello nos vamos a ir al capítulo 3 del libro de Proverbios y vamos a leer una porción bíblica para comprender más o menos qué era lo que Eva esperaba alcanzar. ¿Alguien tiene esa escritura? Capítulo 3 del libro de Proverbios, verso 13. Es importante, mientras el hermano va buscando esa escritura, decirles que en el huerto habían dos árboles. Habían dos árboles, los dos árboles se llamaban sabiduría, ¿verdad? Y los dos árboles, uno de ellos era una representación gráfica del cuerpo físico y el otro representaba al espíritu interior nuestro, pero ustedes van a entender eso más adelante. Bueno, vamos al capítulo 3, verso 13. ¿Cómo dice el verso? Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría. Momentito ahí. El verso dice, bienaventurado el hombre. Está leyendo el hermano Steven porque él... Amén, amén. Sí. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría. Fíjense que es una suerte, es una bienaventuranza encontrar eso que nosotros hemos llamado el secreto de Dios. No nosotros, porque el capítulo 15 y verso 8 del libro de Job lo menciona como el secreto de Dios. Y como es un secreto, los secretos hay que descubrirlos. Los secretos no están a la vista, no están al oído de todos. Entonces, en ese sentido, dice aquí Proverbio, bienaventurado el hombre que haya eso que Eva creyó alcanzar cuando tocó el árbol. Dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. ¿Verdad? ¿Y qué pasa con el que lo haya? Vamos a seguir leyendo el Proverbio 13. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. La inteligencia es lo mismo dicho de diferente manera. Adelante. Porque su ganancia es mejor. Oiga. El verso está diciendo que hay una ganancia. Eso le da sentido entonces a lo que Eva esperaba encontrar. Sí. Porque dice que era árbol codiciable para alcanzar algo que se llama sabiduría. Entonces aquí Proverbio nos está diciendo que la sabiduría es su ganancia. Su ganancia es mejor que la ganancia de las plata. Y su fruto más que el oro fino. Ok, eso es un mensaje que nos está mandando Salomón por medio de los proverbios a nosotros que vivimos en el plano físico. Nosotros vivimos en el plano físico, entonces Salomón está utilizando una gráfica de los bienes físicos del mundo para decirnos que el que encuentra la sabiduría
encuentra algo que es mayor que las cosas físicas de este mundo, que los tesoros físicos de este mundo. Los Amén. tesoros valiosos. Amén. ¿Y qué más dice? Su ganancia es mejor que la piedra preciosa. Y Siga. que el oro fino, más que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear, no se puede comparar a ella. Lo que está diciendo es, todo lo que puede desear de este mundo físico no se puede comparar con esa joya que se llama sabiduría y que Dios la tiene en secreto. Y que es bienaventurado el que la haya. Y dice algo más los versos allá. Y hasta el 18. Dice, la largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Ajá. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol. Un momentito. El verso que usted leyó dice, largura de día. El verso 2 es. 16. Léalo otra vez. Dice, la largura de días está en su mano derecha. Ajá. En su izquierda, riquezas Ok, y la honra. palabra largura Wow. de día, la palabra largura, estamos definiendo qué es eso, sabiduría. Dice que largura de días está en su mano derecha. Ahora, ¿qué es largura de días? El Salmo 21.4 nos ayuda a entender esa frase. Ayuda, largura de días. Dice el Salmo 21.4, vida te demandó y se la diste. Aquí está hablando David, refiriendo hacia él como rey, que Dios le dio vida. David le pidió vida y se la diste. Y dice más abajo, largura de días eternamente y para siempre. Es decir, que cuando habla de largura de día es eternidad. Entonces, si largura de día es eternidad, entonces podemos llegar a entender por qué Eva comió del fruto. Pero no es solamente eso, eso es uno de los filos. Sí. De hecho, dice usted, largura de día en su mano derecha. Mano derecha, eso hay que definirlo, pero no lo voy a hacer ahora. Eso hay que hacer otro programa para entender eso. Bueno, el video que subí a mi programa habla de eso. En su mano derecha y en su izquierda, riqueza y honra. ¿Verdad? Así que no solamente es vida eterna que alcanza el que haya la sabiduría, sino además productos de riqueza material también. Entonces, Eva esperaba alcanzar vida eterna porque la gente cree que Adán y Eva eran eternos. Y ellos no eran eternos. Ellos estaban en un estado experimental. Ahí estaba el árbol del bien y el mal, pero estaba el otro árbol, que era ¿cuál era el árbol? La ciencia del bien y del mal. No, ¿y el otro árbol? El de la sabiduría. El árbol de la vida, Amén. que estaba en el medio de huerto. Si ellos, de hecho, cuando ellos pecaron, Dios dice, vamos a sacar el árbol de la vida, no sea que el hombre alargue su mano y coma de él y viva para siempre, siendo malo. O sea, Dios ocultó el árbol de la vida, porque si ellos hubieran tomado del árbol de la vida en lugar del árbol del bien y el mal, entonces ellos iban a alcanzar la vida eterna. Pero ellos estaban en un estado experimental. Ellos ni eran mortal ni eran inmortales. Estaban en un estado experimental. De hecho, más abajo lo dice, lo que estamos leyendo. Entonces, Eva buscaba eternidad. ¿Verdad? ¿Qué más dice? Sus caminos son caminos deleitosos. Ajá. Y toda su vereda, paz. Paz. O sea, está hablando de felicidad. Sí. Sí. Ajá. Ella Mírelo acá. es árbol de vida Ahí te lo está diciendo. a los que de ella echan manos. O sea, Y bienaventurados son los que la retienen. los que la retienen. O sea, dice aquí que la sabiduría, que es el verso 13 dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, ella es árbol de vida a lo que de ella echan mano. Pero Eva no le echó mano al árbol de la vida, que estaba en medio de huerto, según el capítulo 2 de Génesis, sino al otro árbol, porque Satanás la manipuló y le dijo, no, es este el árbol de la vida. Si tú comes de él, vas a obtener eternidad. Lo que pasa es que eso está comprimido en el Génesis. Maestro Juan, Ajá. y de cómo nosotros podemos comprobar de que ellos no comieron del árbol de la vida, ya que solamente la prohibición está para el árbol que estaba en el centro del huerto, que Ajá. era el de la ciencia del bien y Ajá. del mal. Eso es sencillo. Vamos Sí. a Génesis.
El mismo Génesis. Y ya de que Dios no planeó muerte para ellos, pues que tengan vida, pues creo que a Dios no le importaría. Vamos a buscarlo aquí ahora mismo. Verso Génesis 3:22 dice: y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y coma también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. ¿Se da cuenta? Sí, pero ahí... o sea, está diciendo, vamos a... dice, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra donde fue formado. O sea, Dios dijo, he aquí el hombre como uno de nosotros. Dice, ahora pues no, que no sea que alargue también su mano y coma también del árbol de la vida y vida para siempre. Te está diciendo de manera implícita que Dios lo sacó porque no podía comer de los dos. Él estaba en el huerto hasta que se decidiera comer de uno o del otro. Como comió del árbol de la ciencia del bien y el mal, automáticamente Dios quitó el otro árbol. Porque si lo deja comer del otro árbol, entonces iba a ser malo para siempre. Imagínense usted, o sea, lo que se entiende, nosotros tuviéramos a Trujillos. Eterno. Lo que se entiende, o sea, lo que se entiende siempre por el texto, es que Dios, después que ellos pecan, es que Él le prohíbe comer del árbol de la vida. Porque después que el hombre pecó, ciertamente murió totalmente. Entonces, Dios, para que ahora el hombre no vaya a ser eterno, prohíbe que se coma del árbol de la vida. Por eso él más adelante dice, ciertamente él es carne, que traducir lo que quiere decir, ahorita se muere, ahorita salimos del hombre y su maldad. Entonces, por eso entendíamos que Adán podía comer del árbol de la vida, pero no de la ciencia del bien y del mal, porque la prohibición está para el árbol que estaba en el centro. El que estaba en el centro era el de la ciencia del bien y del mal. Y como Adán no fue hecho para ver muerte, pues se entendía que podía comer del árbol de la vida. Luego que él peca, Dios sella ese árbol. No sea que el bandido en pecado extienda su mano y Dios tenga que aguantar su maldad por toda una eternidad. Dios no aguanta eso, Dios mismo se desaparece. Sí, no, en realidad esta interpretación no es del todo correcta porque aquí en el verso que acabamos de leer, Dios no le está prohibiendo comer del árbol de la vida. Dios le está impidiendo comer. Exacto. Porque lo que hizo fue que lo sacó. Sí. Si fuera prohibido, lo deja ahí y se lo prohíbe. Sí. Pero aquí no, aquí se lo quitó completamente porque el hombre... Cuando el hombre peca, lo que el hombre hace es elegir quedarse, oye bien, quedarse en este estado en el que vivimos, que es el estado físico. Sí. Porque el árbol de la vida no era visible. El árbol de la vida representa nuestro espíritu interior, la parte de nuestro ser interior. Es por eso que siempre menciona, bienaventurado el hombre que haya, porque usted ni yo hemos visto nuestro espíritu. Nosotros solo vemos el cuerpo físico. Sí. Entonces, cuando el hombre peca, el hombre se queda recluido a esta parte visible del universo. ¿Comprende? Entonces, en ese sentido, al hombre no se le prohibió comer del árbol de la vida, sino que se le impidió, porque ya se había hecho malo por medio de comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Fíjese que el mismo verso, en el mismo proverbio que acabamos de leer, dice que ella, la sabiduría, es árbol de vida a lo que de ella echan mano. Pero Eva no echó mano de ese árbol, sino del otro. O sea, implícitamente, si usted interpreta el proverbio, se lo está diciendo. Ella, la sabiduría, es árbol de vida. Te está diciendo que el árbol de la vida era el árbol de la sabiduría. Pero Satanás le dijo, no, es este. Por eso dice en Génesis 3:6 que vio la mujer que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y ya te definí por medio del Salmo 21:4 que largura de días, como dice ahí en el Proverbio 3:16, creo que fue que usted leyó, largura de eternidad, largura de día, o sea, Eva esperaba alcanzar la eternidad. El hombre no fue hecho, como usted dice, para ver muerte, ni para no ver muerte. Él estaba en un estado experimental, porque entonces tú tienes que preguntarte, ¿por qué permite Dios poner un árbol del mal en el mismo lugar donde el hombre va a vivir? ¿Y por qué un árbol de la vida? ¿Qué razón hay de que Satanás esté en el huerto? ¿Cómo se metió allí? ¿Fue que se escabulló?
Eso es otro tema que hay que desglosar más adelante, porque eso todo tiene su explicación en la Biblia. El problema es que nosotros estudiamos la Biblia por arribita. Pero está todo ahí, claro y preciso. Porque no dice ninguna parte de la Biblia que Satanás se escabulló allí. No. Hay un misterio más fuerte detrás de eso que hay que estudiar. De no algo eso, porque no, hay que ir puede, por paso. No puede ser ahora, porque hay que remontarse a Lucifer cuando estaba en el cielo. Cómo Lucifer, después de pecar, es lanzado a la tierra voy a decirte algo que puede ser para la mente que no entiende. Por eso Pablo dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. No me era de Corintios 2:6. Sí, pero cómo la tierra en la que nosotros vivimos fue lanzada con Lucifer a esta tierra. El planeta Tierra que tú ves ahí. Tú tienes que preguntarte. Yo también soy de los... Un momentito, tienes que preguntarte qué hacen esos planetas que nosotros vemos alrededor del Sol, inerte, sin vida, lleno de polvo. ¿Quién hizo eso? ¿Y por qué está ahí? ¿Cómo llegó eso ahí? ¿Y cuál era el objetivo de hacer eso? Tú tienes que saber de dónde viene eso. Y eso está en la Biblia. ¿Entiendes? Pero requiere de un maestro que está en la Biblia y que nadie le pregunta a él. Es el Espíritu Santo. Él te va a revelar qué hace eso ahí. Y cómo esta tierra fue lanzada con Satán acá. Y cómo Dios esperó millones de años que esta tierra se quemara con él. Y luego, oye esto, y luego Dios la reforma, no la hizo perfecta, la reformó con él ahí, en la tierra, porque esta tierra bíblicamente dice que era de Satán. Si tú quieres leerte un verso, aunque sea, para darte nomás un chin. En Isaías 14 habla de Satanás y se menciona la tierra como su tierra. ¿Entiendes? Y él dice, tú mataste tu tierra y mataste tu pueblo, porque a él se le dio en el cielo. Pero esos son misterios que lo vamos a hablar en otro programa. Pero tú dijiste, dame un chingo, algo. Bueno, ahí tiene algo. Pero no podemos ir. O sea, acuérdate que yo todo lo que hablo es con Biblia. Porque cuando uno se sale pero de lo la que Biblia, pasa es que mientras más usted habla, más preguntas a uno le surgen, pero... Por supuesto, pero entonces si nos salimos, entonces el programa se daña. Pues entonces vamos a continuar entonces en el tema. Porque el Evangelio no es cuadrado, ni tampoco es un pedazos, como la gente lo conoce por pedazos. El Evangelio es un universo de cosas que tú tienes que irla tomando por línea, y eso te va generando, como usted acaba de decir, una serie de preguntas que no podemos responder en un solo programa. Sigamos entonces con el asunto del secreto de Dios. Bueno, pues vamos para el secreto de Dios. El secreto de Dios. Entonces, nosotros, como Eva, el secreto de Dios, que aquí se lo menciona como la sabiduría, y que todavía no tenemos la dimensión plena, y tenemos que llegar al Nuevo Testamento para comprender por qué se lo conoce como el secreto de Dios. Bueno, vamos a leer algunos versos. Yo voy a leer acá. El mismo Job, capítulo 11. Vamos a ver si está por acá. Capítulo 11 de Job. Job 11, 5 y 6. Oiga cómo dice. Le dicen a Job, uno de los amigos, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría? Aquí está. Eso es, o sea, cuando Eva decide comer del árbol que era codiciable para alcanzar la sabiduría, es que dentro de ese concepto que se llama sabiduría hay unos secretos que si el hombre lo sabe, entendía que iba a alcanzar el éxito, que iba a alcanzar lo más grande de la vida. De hecho, eso era lo que Job buscaba. Lo que Job buscaba en toda su vida y que se sintió frustrado porque cuando él pensó que lo iba a alcanzar, ahí mismo le llegó la enfermedad. Y le llegó las maldiciones que Satanás levantó alrededor de él. Por eso él dice, en el capítulo 30 hay un verso que dice, cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Porque hay unos secretos en esa palabra. Pero vamos a seguir leyendo. Job 11:5 dice, el verso 6 dice, y te declarara los secretos de la sabiduría que son de doble valor que la riqueza. Eso sale con lo que tú leías en Proverbios 3. Son de doble valor que la riqueza. Entonces, dice Pablo, hablando de lo mismo en el capítulo 7 de Corinto, Pablo dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio,
ahí está otra vez la palabra sabiduría. Sabiduría de Dios es misterio, dice. La sabiduría oculta, o sea, secreta, como dice Job allí. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Espérate, ahí es que está la palabra. ¿Qué tú entiendes por la palabra para nuestra gloria? Eso es importante entenderlo. O sea, dice que Dios predestinó la sabiduría antes, antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, para darnos un cuerpo inmortal. Eso es gloria. Jesús resucitó con un cuerpo de gloria. Entonces dice acá que esa sabiduría Dios la predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Pero Adán y Eva comieron del árbol que no era para la gloria, sino del otro. Y entonces lo que atrajo fue la muerte. Trajo lo contrario de lo que Dios tenía previsto. Amén. Bien, entonces seguimos. Vamos a ver acá, vamos a leer cuáles son los beneficios, para que tú observes los beneficios de la sabiduría. Estamos desglosando el secreto de Dios. Vamos a conocer algunos. Yo le dije ahorita que si desglosamos todo eso, se nos puede ir hasta un mes. Pero vamos a desglosar algunos. Los proverbios hablan de sabiduría, casi todos. El proverbio 9, versos 10 y 11, dice de la manera siguiente. Oye bien, el temor de Jehová es el principio ¿de qué? De la sabiduría. Es la base de la sabiduría. Dice, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia, porque por la sabiduría, por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. ¿Estás entendiendo? O sea, que la sabiduría da vida eterna. Por eso dice que Eva dice, algo codiciable para alcanzar la sabiduría, la vida eterna. ¿Comprende? Entonces, el Proverbio 4, vamos a leer otro, que te habla de los beneficios de ese secreto de Dios, que se llama sabiduría. Y que ahorita, más adelante, cuando avancemos en el programa, vamos a revelar que la sabiduría no solo es un concepto, es una persona. Aleluya. ¿Entiendes? Porque viene hablando desde allá atrás, desde el inicio de la humanidad, hasta traerlo a nuestro tiempo. Y Pablo habla mucho sobre eso. Entonces dice acá, Proverbios 4:7 dice, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Oye, lo que Pablo dice. O sea, lo primero que tú debes tratar de conseguir en tu vida, dice Pablo, vamos a decir a David, le dirá, adquiere sabiduría, o David a Pablo, ¿cómo es? Salomón, que es el que escribe los proverbios, quizás diciéndole a Roboán su hijo, aunque él no siguió ese camino. Dice, sí, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela, engrandece eso que se llama sabiduría y que Eva la buscaba. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. El problema de Job es que Job abrazó lo más que él pudo la sabiduría. Y cuando pensó que le iba a llegar el bien, entonces lo que llegó fue el mal. ¿Por qué? Eso lo podemos estudiar en otro programa sobre la vida de Job. Claro, porque la vida de Job merece un estudio. Los muchachos se ríen. La vida de Job merece ser estudiada porque el libro de Job casi nadie lo entiende y hay muchas cosas profundas en el libro de Job. Entonces, mira, oye, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Estoy en Proverbios 4, voy ahora por el verso 9, dice, adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Hermosura es un cuerpo redimido. Te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. O sea, el que engrandece la sabiduría, se le multiplica la vida, dice. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, etcétera, 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 etcétera. Sí, pero que vaya mirando los secretos de la sabiduría que menciona Job allí. Y finalmente, vamos a ver, eso era lo que Eva buscaba. Entonces, vamos ahora, usted que tiene su Biblia física ahí, busque el capítulo 28
del libro de Job. Para que usted vea qué era lo que Job buscaba y por qué la buscaba. Aquí, Ajá, más rápido que un 28. celular. ¿Qué Sí. eso es la Reina Valera, ¿no? Sí. ¿Qué tema le pusieron arriba? No tiene. ¿No tiene? No, porque es continuación del... No, el capítulo 28, al inicio ahí tiene su tema. Sí, no lo tiene esto. No lo tiene esa. No. Ok, Está en concordancia. sí. El hermano acá, vamos a ver si el hermano Lenny lo tiene. Enfóqueme al hermano Lenny, por favor. Tenemos que hacer algo. ¿Cómo se llama el chico que trabaja con usted? Omar. Omar. Hay que hacerle algo a Omar. Dice. El título arriba, el negrito. El título del 28 dice, el hombre en busca de la sabiduría. Oye bien, el capítulo 28 de Job. Sí. El hombre en busca de la sabiduría. Ustedes que están en sus casas, si tienen la Reina Valera, busquen capítulo 28 y van a ver el texto que dice ahí, el hombre en busca de la sabiduría. Ese es el tema del libro de Job. Y eso es lo que Job buscaba. Porque en el tiempo de Job, Job es un personaje que es el último, yo diría, de los antediluvianos. ¿En qué sentido? En el sentido de que Job, es el último, es de la gente que duraban larga vida. Acuérdense que después de Adán, los hombres vivían casi 1000 años, ¿verdad? Y que después del diluvio, pues eso fue reduciéndose la edad de la persona. Adán, por ejemplo, Job y Abraham son más o menos contemporáneos. Job será algo un poquito antes que él, pero Adán vivió 175 años, así que es una edad bastante, con respecto a la nuestra actualmente, es bastante larga. Pero Job vivió, la vida de Job fue de aproximadamente de 250 años, casi 300 años, porque acuérdense que después que él sana, dice que él vivió 140 años más después que Dios lo sana. Sí. Y cuando él enfermó alrededor de los 100 años. Cuando tú buscas el promedio de vida de ese tiempo, era todavía relativamente joven. Hoy en día sería un hombre quizás de 40 años aproximadamente o 50. Eso merece otro estudio. Pero bueno, vamos más adelante a estudiar sobre la vida de Job y usted va a observar qué rica es esa historia cuando usted la comprende. Amén. Entonces, el capítulo 28 de Job tiene como tema el hombre en busca de la sabiduría. ¿Por qué el hombre buscaba la sabiduría? Porque en el tiempo de Job, Job vivió en el tiempo que el evangelio era de oída. Hay un capítulo del mismo Job que habla de eso, de que los padres le contaban a los padres esto que nosotros conocemos hoy como el evangelio, o lo que Moisés conoció como la ley. Ustedes van a notar que antes de Moisés hay prácticas que pertenecen a la ley, pero que ya se hacían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios se la dio a Adán y Adán se la transmitió a su descendencia. De hecho, como Caín y Abel iban a hacer sacrificios si no fue que Adán porque el mismo Adán, para ser perdonado, Dios sacrificó un cordero y con lo cual sacó una ropa y los vistió. Eso tiene también una connotación espiritual, un mensaje bastante profundo para nosotros en este tiempo. Pero no vamos a hablar de eso ahora. Entonces, ya antes de Moisés se vivía lo que se practicaba en la ley, pero limitado y además por medios verbales, no escritos. Cuando la ley se escribe es cuando Moisés, pero ya eso se vivía anteriormente. Entonces, aquí a ese camino que se vivía antes de la ley de Moisés se le llamaba sabiduría. Por eso dice el título ahí, el hombre en busca de la sabiduría. Sí. Y entonces comienza el libro diciendo, decirle algunas frases, dice, ciertamente el verso 1, la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina. Es decir, el hombre, en la primera parte, hasta el versículo 11 del libro de 28 de Job, habla de cómo el hombre busca la sabiduría material, o sea, la riqueza material. Porque la sabiduría quiere decir eso, riqueza material y la vida humana. Todo lo que el hombre hace para eso. Vamos a leer algunos versos. ¿Alguien lo tiene ahí? Amén. Enfóqueme al joven. Dice el 28:1. Ciertamente la plata tiene su venero
y el oro lugar donde se refina. Sí. El hierro se saca del polvo, y de la piedra se funde el cobre. Ajá. A las tinieblas ponen términos. Fíjate lo que hace el hombre para conseguir los bienes materiales, riquezas materiales. Dice, a las tinieblas ponen términos. ¿Qué significa eso? Si el hombre descubre que en el corazón de una montaña hay oro, o hay petróleo, o en el fondo del mar, ustedes han visto todo lo que los hombres hacen para... Esa montaña, no importa si es de hierro, el hombre la desbarata para sacar esas riquezas. Hay gente que se han quedado con montañas que se han derrumbado sobre ellos, porque ellos hacen túneles en el tiempo pasado, los años 1800 por ahí, túneles para descubrir el oro. Y cuando se derrumban, ellos se quedan ahí. Y los otros que ven, los hombres que ven que se murieron esos anteriores, a ellos no les importa, ellos van y hacen lo mismo. Pues nosotros en nuestro país, República Dominicana, a veces escuchamos que alguien se ahogó en el mar, o que los tiburones se comieron a alguien que iba para Puerto Rico en yola, y la gente que escuchan eso no le importa, ellos van y se montan en una yola porque ellos lo que quieren es riqueza material y una vida holgada materialmente. Bueno, eso es lo que Job está hablando ahí. Dice, a las tinieblas ponen término, siga. Y las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. Y en sombra de muerte. Abren minas lejos de lo habitado. Ajá. En lugares olvidados, donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados, lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertido en fuego. Hasta el verso 11, sí. Lugar hay cuyas piedras son zafiro, y sus polvos oro. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca lo pisaron animal fiero, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano, y trastornó de raíz los ríos. Los montes, ¿no? Los montes, ríos. Sí, los montes, perdón. Del peñasco cortó río, y sus ojos vieron todo lo preciado. O sea, en pocas palabras, lo que Job está tratando de decir es que el hombre, para conseguir oro y riqueza, no le importa si tiene que desbaratar una montaña, ir al fondo del mar a riesgo de su vida. Ellos van a hacer lo que sea por adquirir riquezas materiales. Sí, lo hemos visto en la vida. Pero hay una pregunta que Job hace ahí mismo, pero de la otra sabiduría, que no está a la vista. Por eso en el verso 12, ¿qué pregunta él en el verso 12? Dice, mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Ajá. Ahora yo voy a tomar la escritura. Oiga lo que dice Job. Enfóqueme acá. Dice, mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? O sea, el hombre aquí puede obtener la riqueza, no importa que la escondan en el corazón de la tierra. No importa. Si ellos descubren que en el corazón de la tierra hay oro y riqueza, ellos van a inventarse una tecnología para llegar allí. Y van a trastornar la tierra. Pero Job hace una pregunta. Dice, pero ¿dónde se hallará eso que se llama el secreto de Dios? Sí. ¿Dónde se hallará la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Y él mismo responde en el verso 13, no conoce su valor el hombre. No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. O sea, que eso no es de aquí. Y no es tan de aquí que él mismo en el verso 14 dice que le preguntaron al abismo, al universo. Y el abismo le dijo, verso 14 dice, el abismo dice, no está en mí. Sí. Y el mar dijo, ni conmigo. Saliéndose de eso, a mí no me metan ahí. Exacto, Sí. yo tampoco. Sí. ¿Usted me entiende? Hay otra parte que dice, su fama hemos oído, no sé qué verso es, a ver, búsquenla por ahí. Sí, el verso 22 dice, el Abadón y la muerte, que es allá en el infierno, Sí. dice, el Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos, pero solo su fama, Así es. pero no la conocían. Óyeme bien, es por eso que se llama el secreto de Y Dios. me gusta este verso que dice, ni se halla en la tierra de los vivientes. No, ni se halla en la tierra de los vivientes, viene de arriba. Sí. ¿Ah? Es para que sepan. Entonces, eso era lo que Eva
buscaba, cuando dice algo codiciable para alcanzarlas, era algo grande. Y dice, ¿dónde? El verso 20, de capítulo 28, verso 20 dice, ¿de dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo es oculta. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta por qué del tema del programa El secreto de Dios? Porque Job está buscando algo que a él lo iba a beneficiar y que al final de su vida él lo consiguió. Por eso fue que dice que se le añadieron 140 años más de vida. Que era lo que él buscaba. ¿Entiendes? Entonces, ese secreto de Dios, mira lo que dice Job en algunos versos. Job capítulo 3, verso 26 dice, no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante me vino su turbación. O sea, está diciendo, yo busqué servirle a Dios. Ustedes saben que Job era celoso con el servicio a Dios. Todo el mundo sabe eso. Pero dice que en lugar de obtener lo que él buscaba, dice, no he obtenido paz. Tú leíste ahorita que decía, toda su vereda de paz. Pero él buscando a Dios, buscando la sabiduría, no la encontró. No he tenido paz. No estuve reposado. Dice, al contrario, lo que me vino fue turbación. Y verso 7, verso 6 dice, mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor. El que teje una red es rápido. Entonces está diciendo, oye, la vida se me fue rápido. Yo que estaba buscando larga vida por medio de la sabiduría. Dice, y fenecieron sin esperanza. Verso 9, verso 25 de Job dice, 9:25 dice, mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron cual naves veloces. O sea, lo que Job está diciendo, yo busqué la sabiduría porque me prometía larga vida y lo que me llegó fueron una vida corta. Porque estaba enfermo. Pero él no sabía que él estaba en prueba. Y que su premio estaba, porque usted leyó en el Proverbio 13, verso 18, usted leyó que dice, ella es árbol de vida a lo que de ella echan mano y bienaventurado es el que la retiene. O sea, a pesar de que Job sufrió y sufrió, pero él retuvo. Dice, no. Aunque Dios me matare, en él esperaré. Sí. Dijo Job. Aunque en él me matare, en él esperaré. Sí. Y por eso al final Dios lo premió con larga vida. Y multiplicó sus bienes. Por eso en una ocasión él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y, oye bien, yo sé. O sea, eso es una seguridad. Sí. Y ahorita al final del programa, cuando revelemos lo que es la sabiduría como persona, con la Biblia, entonces vamos a entender que Job se mantuvo porque la sabiduría misma se reveló a él antes de caer en la enfermedad. Por eso, entonces, bienaventurados son los que la retienen. Y a nosotros se nos dice, sé fiel hasta la muerte. O sea, que Dios llevó a Job al borde de la muerte a ver si él se iba a mantener fiel. Gloria al Señor. Muy bien, entonces vamos a ver. Es importante que hagamos un estudio de Job cualquier día de esto. Pero bueno, vamos a ver si revelamos ahora. No sé qué tiempo tenemos. ¿Qué tiempo tenemos, caballero? 43 minutos. Perfecto, no es bueno que sea tan largo. Vamos a ver si revelamos ahora la sabiduría en el Nuevo Testamento. Ahora sí. 1 Corintios, capítulo 1. Vamos a revisar primero el capítulo 1. 1 Corintios. Gloria al Señor. Vamos a ver por acá. Vamos a ver por acá, un hermano que me lea 1 Corintios capítulo 1, verso 18 por ahí. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ajá.
¿Dónde está el sabio? Entonces el verso 18, usted vuelve a leerlo, el verso 18 dice, Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, ajá, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ajá, es poder de Dios. sí, Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. un momentito, Dios está diciendo ahí, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Verdad? Siga leyendo a partir de ahí. Amén. El 19. ¿Dónde? No, vamos a ir al 20. Ok. Sí. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Ajá. ¿No han enloquecido Dios? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ajá. Pues ya que en la sabiduría de Dios. Óyeme bien, está hablando ahí de dos sabidurías entonces. Mm, Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría de qué? del mundo. Del mundo. Esa es la que viene de la raíz que Eva tocó el árbol. Eso es una sabiduría que viene de allá. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Y qué más dice ahí mismo? Pues ya que en la sabiduría de Dios. Entonces el hay mundo- una de Dios. Sí. Espera que entendamos. Hay una sabiduría del mundo y una de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios, siga. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Ajá. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para el mundo la predicación es locura. Eso es lo que está diciendo. No es que Sí. nosotros nos creamos que somos locos. Sí, como sí. muchos evangélicos hacen. Porque yo estoy loco en Siga leyendo. Ajá. Sí. Siga. Porque los judíos piden señales Ajá. y los griegos buscan sabiduría. Correcto. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Locura. Mas para los llamados, Para los así llamados, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de entonces Dios. aquí descubrimos el secreto de Dios. El secreto de Dios era Jesucristo. Ahí se lo llama Cristo, poder de Dios. Era lo que Job buscaba allí. Por eso dice, yo sé que mi Redentor vive. Y del polvo de la tierra se levantará. La palabra del polvo de la tierra se levantará. Lo que está diciendo es, se levantará del cuerpo humano con que vino a este mundo. Murió, él lo mismo lo mató en la cruz, su propio cuerpo, para venir con un cuerpo que Adán no alcanzó. Y que nosotros estamos invitados a alcanzar. Entonces ahí dice, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, el verso 30, léalo ahí mismo, vuelve y le recalca lo mismo. Sí. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, Por Dios, ajá, Él es el Dios. cual nos ha sido hecho Hecho por por Dios, sabiduría, Sabiduría, justificación, justificación, santificación, santificación y redención, y redención. para que como está escrito, Ajá. el que se gloríese en el Señor. O sea, dice ahí que Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Y esa sabiduría era Cristo en el huerto de Edén, era el árbol de la vida, pero en forma de árbol, simbolizado por el árbol de la vida. Entonces, estaba oculta porque no se había revelado. Ahora Pablo aquí lo revela. Ese mismo capítulo que usted leyó ahí de Corinto, usted ahora le da vuelta a la página y busca el capítulo 2 y seguimos hablando de lo mismo. Capítulo 2 Verso 6. de Corintios, ¿verdad? Ajá, Sin embargo, ajá. hablamos sabiduría Ahí entre está los la que palabra. han. Ahí está la palabra sabiduría de nuevo. Ujú. Sin embargo, hablamos sabiduría, Entre los que han alcanzado madurez madurez y sabiduría. y sabiduría, no de este siglo. No de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, ¿Se acuerda que ahorita? perecen. ¿Se acuerda usted ahorita en el libro de Job que decía, no se halla en la tierra de los vivientes? Ujú. Por eso Pablo dice ahí, sabiduría no de este siglo. Sí. Siga leyendo.
No de este siglo ni de los príncipes de este siglo, Sí, que perecen. Que perece. O sea, que aquí hay una sabiduría, Sí. pero es perecedera. Se va. Ajá. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterios. En misterio, por eso es el secreto de Dios. Ujú. En misterio, ahorita le vamos a decir por qué en misterio. La sabiduría oculta. La que Job dijo, Ujú. ¿conoces tú el secreto de Dios? Le preguntaron a Job. ¿O está limitada a ti la sabiduría? Ja. Siga leyendo. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Antes de los siglos, para nuestra redención. La palabra gloria es nuestra redención física. Sí. Un cuerpo que sea duradero, igual que nuestro espíritu. ¿Qué más? La que ninguno de los príncipes de este mundo siglo conoció. conoció. Porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor O sea, de gloria. o sea que cuando Cristo vino, Cristo no se les reveló a ellos interiormente, porque si Él se les revela al mundo tal como Él es, entonces no lo crucifican. Y si no Sí. lo crucifican, ninguno de nosotros nos salvamos. Tuviéramos gloria. No tuviéramos gloria. Porque esa sabiduría es para gente exclusiva de Dios. Y usted que está en su hogar, siéntase bienaventurado porque a usted se le ha revelado esa sabiduría. Adelante, siga leyendo. Amén. Entonces dice ahí la sabiduría oculta. Siga leyendo. Sí. Antes bien, como está escrito, Como está escrito en el Antiguo Testamento. cosas que ojo no vio. Cosa que ojo no vio. Este es el verso más malentendido por los cristianos. Porque ellos piensan que está hablando ahí de cosas materiales, de cosas. No. Cosa que ojo no vio. Por eso es que dice bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Porque no es visible. Y Job preguntaba, ¿dónde se halla la sabiduría? Sí. Es por eso que el tema, el secreto de Dios. Sí. ¿Verdad? Entonces, cosa que ojo no vio, siga leyendo, Ni oído oyó, ni oído escuchó. ni han subido en corazón de hombre. O sea, no ha subido la imaginación humana. Sí. Son las que Dios ha preparado para los que te aman. Para los que le aman. Son esas cosas, las cosas que ojo no vio, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Sí. Dice cosas que ojo no vio, porque eso no se puede ver. No se puede ver. Pero el verso 10, de ahí mismo, el que sigue, ¿qué dice el que sigue? Pero Dios Ajá. nos las reveló a nosotros. Sin embargo, nadie la ha visto, pero dice que Dios nos la reveló Sí. a nosotros. Por el Espíritu. Por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Porque el Espíritu, lo que dice, todo lo escudriña. Ay, Cuando mi dice madre. todo, espérese. Tiene una parte muy fuerte. Espérese. Cuando dice que el Espíritu todo lo escudriña, óigame bien lo que le voy a decir. Lo que está diciendo es que solamente el Espíritu suyo interior puede entender las cosas de Dios, porque su carne no las puede entender. Porque se han de entender y espiritualmente. Siga leyendo. Usted puede dar una opinión, porque dice que había algo ahí fuerte. No, esa parte ahí. Lo dice, el Espíritu todo lo escudriña y dice, aún lo profundo Claro. de Dios. Sí. Vamos a hablar de eso en breve. Sí. Es otro programa. No, vamos a decirlo aquí, aunque sea un partecita. Vamos a decir parte aquí. Ok. Sí. Aún lo profundo de Dios. Sí, o sea, vuelve y léalo. O sea, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Ajá. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, ahora usted va a entender por qué el Antiguo Testamento fue un fracaso en términos de lo que aparentemente Dios quería lograr con el pueblo. Sí. Dios lo que quería era un pueblo para sí, pero Dios le da una ley espiritual para vivirlo en el cuerpo físico. Es por eso que ahí mismo donde usted está leyendo después dice que lo espiritual tiene que acomodarse a lo espiritual. Claro, hombre. ¿Se entiende eso? Entonces, En pero el Dios, le verso da, 14, Dios ¿no? le da una ley para que el hombre la cumpla con la fuerza física. Recuerden que la ley en el sistema de Moisés, el Espíritu Santo no se le revelaba a los seres humanos, excepto a los líderes, momentáneamente. Para una misión o un acto específico, terminó, se fue. De ahí siempre los profetas hay esta expresión que decía, el Espíritu de Dios vino sobre mí, no dentro de mí, sobre mí, y se iba.
Pero en el libro de los Hechos dice que el Espíritu vino y llenó Sí. a los cuerpos que estaban ahí preparados, los llenó de su espíritu. My God. ¿Se entiende? Sí. Entonces, en ese sentido, la ley de Moisés estaban escritas en tabla de piedra, que ya hemos hablado de eso. Pero además a los niños se le colocaba entre los frontales, en las muñecas, en el dintel de las casas. Pero no entraba, esa ley no entraba dentro de su ser. Era exterior, no entraba dentro de su ser. Y si no entra dentro de ti, no te puede cambiar. Por eso la ley nadie la cumplió. Nadie, ni siquiera Moisés pudo hacerlo. Al final pecó también. Y de ahí es que entonces cuando Dios saca los numeritos en el capítulo 3 de Romanos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Entonces, escuché a un judío una vez preguntar, ¿y cómo se salvó entonces Moisés? ¿Y cómo se salvó? El libro de los Hebreos lo revela. Hebreos dice, por la fe Abel se va más atrás. Es más, se va más. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué era eso que no se veía? Lo que ahí menciona como el secreto de Dios. Creaba todo, pero encubierto. Amén. Él estaba encubierto. Y se reveló en el Nuevo Testamento como Jesucristo. Entonces, el libro de Hebreos dice, por la fe Abel, por la fe Abraham, por la fe, y después llega Moisés. No dice Moisés por la ley, dice por la fe Moisés. Sí. Cállense entonces. ¿Usted me está entendiendo, pues? Es por eso que los judíos no entienden esto, ni pueden entenderlo, porque ellos están limitados al plano físico. Escuchen bien, sefarditas. ¿Ah? No pueden entenderlo. Y además tienen una sentencia encima. O sea, no perdamos el tiempo en tratando de hacerle entender. Ok, si uno se puede ganar un alma para Cristo, sí, judía, amén. Pero da pena que tantos cristianos estén yéndose a las filas judías, porque eso ocurre. Oye bien, voy a hacerte una revelación ahora. Suelta eso. Eso ocurre, oye, ¿por qué ocurre? Cuando los pastores no se adiestran bien en el conocimiento de la palabra de Dios, sus miembros se sienten inseguros y andan buscando la verdad por algún otro lugar, y si caen en manos de los judaizantes, se perdieron. Por eso tenemos tantos en las redes, tantos predicadores que andan predicando la ley y diciendo que Jesucristo no era Dios, que tantas cosas, porque ellos no entendieron el Evangelio. Y al no entender el Evangelio son presas de cualquier doctrina que lo atrapa. Pero la ley era un sistema físico. Ya yo le he hablado en diferentes programas que en la ley el pecado era físico. Y los beneficios de la ley eran físicos. ¿Cuáles eran los beneficios? Ellos esperaban una Jerusalén, ¿cuál? ¿La celestial o la de aquí? La de aquí. Y ahí está, ¿cuántos problemas han tenido? ¿Qué esperaban? El que cumplía la ley vivía físicamente. Tú la pecaba, supongamos, habla ahí de que un hombre fue hallado con una mujer adúltera. ¿Qué merecía la mujer? Apedreada. O sea, sí, era muerte física, no muerte eterna necesariamente, sino física. El hombre lo encontraban mojado con semen, dice la escritura en Levítico, creo que no sé si el 11. Inmundo. Dice que era inmundo. Y así sucesivamente. La mujer casi era inmunda todos los días de su vida. Sí, porque cuando no era menstruación era que si daba luz. Otra cosa. Sí. ¿Se me entiende? Era una cosa terrible. Pero eso tiene una verdad espiritual profunda que no vamos a hablar en este momento. Eso es otro programa. Eso es otro programa. Okay. Entonces, fíjese bien. Es que la Biblia es amplia. Sí. Una vida de una persona no da para estudiar la Biblia y entenderla por completo. No da. La vida. Porque es que la Biblia es el conocimiento del mundo entero y aún del cielo, pero comprimido. Gloria a Dios. Comprimido. Un solo verso puede tener información infinita. Pero la gente no ha entendido eso. Entonces, los pastores tienen que adiestrarse más en el conocimiento de la palabra de Dios a fin de que sus miembros sientan seguridad en el que le está enseñando. ¿Comprende? Sí. Porque usted mismo debe ser testigo de que hay miembros de iglesia que vienen donde usted buscando una opinión porque en su iglesia no encuentran. No encuentran. Entonces estamos... Por eso Pablo dijo que el líder no puede ser un neófito. No puede ser un neófito. Y Pablo dice que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Eso no lo entiende todo el mundo. ¿Verdad? Pues bien, entonces ¿dónde me fue que me paré ahorita? Sí, dice, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu... Tenemos una hora. Ajá, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
Dice, porque ¿quién de los hombres, verso 11, estoy en 1 Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas que hay en el hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Y búsqueme Proverbio 20:27, creo que es Proverbio, para hacerle una pequeña revelación ahí. Mire cómo dice ahí. ¿Quién de los hombres sabe las cosas que hay en el hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? O en otra palabra, el único que sabe todos los secretos acerca de Steven es el espíritu suyo que está en usted. Claro. Yo hablo con usted, pero yo no conozco sus pensamientos, ni usted los míos. Pero su espíritu sí. Entonces, dice acá, que está en él, dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Entonces, ¿por qué se le llama el secreto de Dios? Para ya entrar en la recta final del programa. ¿Por qué? Porque lo que está hablando es de lo espiritual. Y la ley no era espiritual, la ley era de carácter físico. Entonces, por eso aquí más abajo habla de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, la ley era tabla de piedra. Piedra significa que no puede ser penetrada. No puede entrar. Y esa piedra tipificaba el corazón del hombre, que era impenetrable. Dios abre el mar. Dios hace las 10 plagas. Ellos lo vieron con sus ojos. Y aún así fueron duros de corazón. ¿Se entiende eso? Por eso, luego a través de Jeremías dice, vienen días en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Judá y la casa de Israel. No como el pacto que hice con su padre, porque ellos invalidaron mi pacto. O sea, no lo cumplieron. Mas este es el pacto que haré con la casa de Judá y con la casa de Israel. Eso es Jeremías 31, verso 31 del 33 en adelante. Dice, escribiré mi ley, ya no en tabla de piedra, en su mente y en su corazón la escribiré. Y no habrá necesidad de que ninguno enseñe a su hermano, diciendo, conoce a Dios. Es decir, no es que no seamos enseñados, sino que no será necesario para tú conocer a Dios. No es necesario que yo agarre un libro y venga y te diga, mira, como hacían la gente de la ley, sino que Dios se revela a tu propia vida. Y tú quedas convencido inmediatamente porque lo hizo Dios. ¿Se entiende? Bien, entonces, eso que dice ahí, que es cosa que ojo no vio, ni oído nunca oyó, ni ha subido a corazón de hombre, esa cosa es el evangelio. El evangelio no son dos tablas de piedra que la gente puede decir, mira, esa tabla de piedra. No, no, no. El evangelio es Jesucristo mismo. El evangelio tiene muchos perfiles. Eso en otra parte le llaman la multisabiduría de Dios. El evangelio es Jesucristo y Cristo es el evangelio, de la misma manera que la biografía de Duarte es Duarte y que Duarte es su biografía. Entonces, ese evangelio que nosotros tenemos ahí en el Nuevo Testamento es el secreto de Dios, pero solo puede ser entendido por medio del Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué lo menciona como sabiduría oculta o como? Porque nosotros no solo somos carnes, nosotros tenemos todos, los seres humanos, usted que está ahí en su casa, todos tenemos una parte secreta que usted nunca la ha visto ni la entiende. ¿Qué es? Su espíritu. Usted se para ante un espejo y usted podrá ver el estuche en el que usted vive. Así era la ley. Por eso Moisés, que vivió la ley lo más cercano posible, al final de su vida su cuerpo era casi inmortal. Su cuerpo, dice, sus ojos nunca se oscurecieron, ni su cuerpo se envejeció. Él murió por otras razones que no vamos a hablar ahora. Son muchos programas que hay que grabar para entender tantos misterios. ¿El cuerpo de Moisés nunca envejeció? No, su cuerpo no. Usted tiene que leerlo ¿cómo se llama eso? En Deuteronomio 34 creo que es. Dice, sus ojos nunca se oscurecieron, ni su vigor menguó. Porque hay que entender, dice que la ley fue dada por medio de ángeles. Eso hay que hacer un programa para que usted entienda que el producto de la ley, oye, ¿cuál era? Oiga, ¿cuál era? Es que estamos bien atrasados en cuanto al conocimiento de la Biblia. La ley era un sistema de ángeles que debía llevar a los israelitas, si ellos hubieran sido fieles, a que su cuerpo se hicieran como ángeles.
¿Qué dice la Biblia del cuerpo de los ángeles? Léase Ezequiel capítulo 1, ahí habla de 4 seres vivientes cuyo cuerpo era como bronce, brillaba, fulgurante, y por eso el rostro de Moisés también brillaba. ¿Qué dice de Jesús en Apocalipsis 1, el verso 14 o 15? Por ahí dice que sus pies son como bronce bruñido. Entonces, si Moisés hubiera llegado fielmente donde debía llegar, su cuerpo tenía que llegar a ser como bronce, porque era una forma de redención, pero en la tierra. Pero él no lo hizo y por tanto tuvo que morir por razones que lo voy a decir ahora, pero era necesario por un asunto de tipología de la ley y la gracia. Pero bueno, no voy a llegar ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde fue que me quedé? Ajá. Entonces, fíjese bien. No solamente somos carne, somos también espíritu. Nuestro espíritu nunca lo hemos visto. Y por eso, entonces, el programa del Evangelio es contrario a la ley. En la ley eran palabras escritas en tabla para vivirlo en el cuerpo físico. Ahora el Evangelio no. El Evangelio son palabras de vida eterna para vivirlo en el hombre interior, nuestro cuerpo interior, de adentro. No en el cuerpo físico, sino en el cuerpo interior. Vamos a leer alguna escritura y ahí vamos acabando porque ya el programa está sobre el tiempo. Pero es bueno dejarle una cosa más o menos completa a los hermanos. Déjenme ver por acá. Ajá, aquí está. Vamos a leer ahora y ahí terminamos. Enfatizo. El libro de Romanos, capítulo 7, verso 2, verso 14, dice de la manera siguiente. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, estamos hablando de una cosa espiritual, colocándola en un cuerpo carnal. Eso no funciona. Por eso que Pablo luego dice en Corinto que hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Bueno, Cristo trajo lo espiritual para vivirlo en el espíritu. Usted está viviendo en un estuche de carne, pero el objetivo es alcanzar un cuerpo igual al de Jesús, porque este no sirve ni va para el cielo, porque carne y sangre no pueden subir al cielo. Ahora, ¿qué dice Pablo en Romanos 7, Romanos 7, 21? Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, no la carne, según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, o sea, sobre mi carne. Los israelitas se colocaban la ley. Hasta el día de hoy se ponen una kipá y una serie de cosas en el cuerpo físico que eso no te cambia interiormente. No te cambia interiormente. Entonces dice, pero veo otra ley en mi miembro que se revela contra la ley de mi mente. O sea, tu carne se revela contra tu espíritu. Y tu carne te hace hacer cosas que tú no quieres hacer. Pablo dice, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que Pablo está diciendo es, ¿quién liberará mi espíritu que vive dentro de este estuche? De este estuche. ¿Quién me va a librar de este cuerpo? Que este cuerpo no me pide pecado. Y luego dice, gracias a Jesucristo que vino a hacer eso. ¿Usted me entiende? Entonces, por eso es el secreto de Dios. Se le llama secreto porque lo que es no se puede ver. El espíritu usted no lo ve, el espíritu suyo. Y por eso dice Hebreo 12:2, 4:12, dice 12:4. La palabra de Dios 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra. En la ley no penetraba, en la ley era aquí en la parte física. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. Los tuétanos y las coyunturas. Hablando figuradamente, y la coyuntura, y lee discierne eso los es, lee pensamientos y las intenciones. O sea, la parte de adentro suyo. El evangelio no es visible. El evangelio es invisible y por eso es secreto. Por eso dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Es invisible para cambiar la parte invisible de tu ser, que es tu espíritu.
te enriquece interiormente. Por eso Pablo habla del hombre interior. Y finalmente la última escritura es Efesios 3:14. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior, por su espíritu. En el hombre interior, ¿se dan cuenta? Por su espíritu. Entonces, ese es el secreto de Dios, que el evangelio es invisible para vivirlo en la parte invisible de tu ser, que es tu espíritu. Y es por eso que el Espíritu Santo, que también es invisible, es el que nos tiene que revelar esas palabras. Dios les bendiga. Dios les guarde. Amén. Y seguimos adelante, caballero. Amén. Juan, ¿cuál es el próximo tema de todo lo que hay que tratar? Eso hay que estudiarlo, porque hay un tema que yo quiero traer, para que los hermanos estén pendientes, porque los cristianos están siendo muy combatidos por los judaizantes. Y es para presentarles lo peligroso que es, según Pablo, mezclar la ley con el evangelio. Por ejemplo, dice Pablo, para dejarle una comezón a ellos y piensen. Sí. Pablo dice en Juan 1:17, dice Pablo, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vienen por Jesucristo. Al decirme la gracia y la verdad, yo me pregunto, ¿y entonces qué era la ley si no era la verdad? No, te lo está diciendo implícitamente. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Pero también Pablo dice, oh Gálata, dice que de Cristo os desligasteis, lo que por medio de la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Cuando Pablo dice eso, yo me pregunto y digo, ¿qué tan mal era la gracia que Pablo dice eso? De la gracia habéis caído. Y eso hay que entenderlo. ¿Usted me entiende? Porque son misterios. La ley mata, pero el espíritu vivifica. El espíritu vivifica. Es todo contrario a la ley. Pero además de eso, hay una ley que es la ley de Cristo, que menciona en Romanos 8, del capítulo 1 y 2, versos 1 y 2. Léalo. La ley de Cristo, Cristo mismo la fue, ¿cómo se llama eso? Revelando en el capítulo 5 de Mateo, donde él agarra la misma ley de Moisés y comienza a cortarle pedazos. Dice, ustedes oyeron que fue dicho tal cosa, pero yo os digo, y le cortaba el pedazo. Y ponía entonces lo que él iba. Y Pablo lo menciona en Romanos 8 como la ley del espíritu de vida, que es la ley de Cristo. Excelente, para el próximo Eso no es para el próximo programa probablemente, pero sí viene para acá, en cualquiera de estos días. Amén, amén. Pero yo le estaré avisando cuál será el próximo programa, porque estamos llenos de cosas que hay que soltar. Amén, vamos a tener que fijar a Juan pronto y desligarlo de la ley. Amén. Sí. Desligarlo de todos esos compromisos que tiene por allá y Exacto. dejarlo un mes secuestrado aquí para que cada vez que él diga vamos a tener una mascotica, eso es otro tema, Sí. Anotárselo ahí. Claro. Para De todos modos, que quedan ahí en el programa. sí, para que suelte todos Sí. esos enigmas y códigos, ese filántropo. No, yo traje mi macotica. Amén, No anoté amén. los temas, pero están ahí. Nada, hermanos, Dios le bendiga y Dios le guarde. La paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. Reciban estos conocimientos, vuelvan y denle una repasadita al video porque sé que no es tan posible o no hay No es mucha posible. posibilidad de que puedan grabarse todo y más en vivo. ¿Usted se acuerda del tema de la Santa Cena? Eso hay que traerlo en cualquier momento. De la Santa Cena, sí. Hay unos Sí. misterios ahí que hay que... Tiene unos códigos más. El misterio que yo encontré, yo lo di, pero me tardé 6 horas. Yo soy un poco extenso. Yo Amén. cuando voy a dar un estudio es para que No la es gente... bueno porque el cerebro no retiene tanta información. No No es bueno tardar tanto. No, porque conlleva eso a las preguntas del pueblo. Es igual. Por Bueno, ejemplo, si es en vivo, sí. si... Es necesario. No, porque fue en mi congregación. Ok, La congregación ok. ahí sí. Sí, sí. Y la gente, entonces la gente lleva, como yo hoy, por ejemplo, yo quería hacer, cada vez que Juan decía algo ya yo tenía 10 preguntas, pero no hay espacio, sí. Así mismo te atrincheran allá y hacen muchas preguntas. A mí me contaron que usted duró también
6 horas en Santiago. Sí, cuando es en vivo digo diferente, ahí sí. Ok. Sí, sí. Y lo primero fue que le dijeron, Steven estuvo aquí, duró 5 horas. Sí. Y Juan me venció con Rompimos. una. Amén, amén. Nada, Dios le bendiga y Dios le guarde, hermano Juan. Ya usted sabe, esta cabina es suya también. Amén. Varón, pero estás en vivo ahí. Manda el link de ustedes para que estos hermanos se vayan suscribiendo. Tranquilo. No. Sí, nosotros tenemos que hacer unos arreglos para seguir en la grabación. Bueno, entonces hablamos de eso fuera Amén. de cámara. Dios le bendiga y Dios le guarde. Siempre fuerte.